Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado. Gracias, señor presidente. La verdad que pocos proyectos hay que tal vez permitan conversar un poco sobre probablemente un mismo objetivo que tenemos los senadores en esta Cámara, en este recinto, pero las distintas maneras y formas de cómo creemos que se puede llegar a ese mismo resultado. Porque no me cabe la menor duda que quienes nos gobernaron los últimos 12 años tenían también la intención de terminar con la pobreza, con el trabajo informal o con la marginalidad de algunos sectores. Y espero también el concepto de mis pares que consideren que esa es la misma manera que tenemos de pensar los que somos de Cambiemos, que no existe ninguna intencionalidad en pensar que gobernamos para los ricos, como muchos quieren decirnos o nos han dicho en este recinto, o para un determinado sector. Ahora, ¿cuál es esa situación que hace que, en dado una determinada propuesta, decidamos no acompañar, o con qué objetivo nosotros pensamos que una ley o las normas generales deberían ser sancionadas para llegar al mismo resultado? Evitar la pobreza, evitar la vulnerabilidad y generar un trabajo genuino. La primera cosa que nosotros pensamos es que la mejor forma de terminar con la pobreza es generar empleo. Eso está claro. Ahora, ¿cómo se genera ese empleo? ¿Se genera a través de una decisión legislativa, de una norma, del imperio de la ley? ¿O el empleo se genera porque existen políticas macroeconómicas o políticas que establezcan las normas básicas que tiene que tener una economía para que ese empuje que tienen los sectores propios de nuestra Argentina en el país pujante, que me enorgullezco de formar parte y que día a día descubro más matices a través de la voz de los senadores que defienden la riqueza impresionante que tienen las provincias argentinas? ¿Cómo se hace? Nosotros creemos que es generando estas condiciones. ¿Y cuáles son estas condiciones que se generan? Y aquellas que fueron las primeras políticas de gobierno de Cambiemos desde que asumió, retirando una serie de prohibiciones, cupos, cepos, que impedían que ese natural desarrollo de la economía pudiera generar en nuestro país más y menos más fuentes de trabajo. La ley PYME, votada en este Senado casi por unanimidad, podemos decir que es un instrumento donde afortunadamente encontramos coincidencias. Mientras tanto, mientras esas fuentes de trabajo se generan, ¿cómo hacemos con los que peor le están pasando? ¿Lo hacemos solamente a través de los que forman parte de organizaciones? Recordemos que vivimos un país federal y tenemos que gobernar no solo para las organizaciones sociales que seguramente y políticamente los apoyan. Tenemos que gobernar también para aquellos que no forman parte de ninguna organización social y también tienen derechos sociales como muchos otros, volviendo a su doctrina peronista, como todos los argentinos que tienen que tener el derecho a ser un ser social dentro de lo que es el desarrollo de nuestro país. Entonces nosotros creemos que la ley tiene que ser universal y general. Por eso que las políticas sociales tienen que existir en el mientras tanto para ayudar a los sectores vulnerables. Y esas políticas sociales son las que desarrolló nuestro gobierno, muchas veces aceptando que algunos de los instrumentos que crearon durante los años anteriores el gobierno que ustedes representaban estaban bien hechos, probablemente cortos en la universalidad o en su contenido, pero muchas veces bien hechos. Pero son siempre eso, un instrumento para aportar a los sectores vulnerables mientras se generan las fuentes reales de economía para generar verdaderos y mejores empleos de trabajo. Tan es así que los apoyamos, que la enumeración que hicieron quienes me antecedieron en el uso de la palabra enumeraron muchísimas de las políticas sociales que tienen un sello que vienen de la gestión anterior. Sin embargo, entendemos y los hemos mantenido, pero además los hemos mejorado. Tan es así que en el presupuesto votado el año pasado para el 2016 por el bloque mayoritario en ese momento,
establecía un gasto en servicios sociales como parte del presupuesto del 2016 cercano al 14,85% del PBI, y nosotros, entendiendo en esta situación social particular por la que está atravesando la Argentina, hasta que las medidas económicas que hemos generado den el fruto esperado, que es, vuelvo a repetir, la generación de empleo genuino, es que estamos generando en el presupuesto, que esperamos que todos, con el apoyo de todos los senadores, se apoye, un 15,51% de gasto social en relación al PBI, es decir, un aumento bastante importante en esa cifra que hace que los sectores vulnerables se vean acompañados por las medidas sociales del gobierno nacional. Entonces, como para entender cuál es esa gran diferencia, nosotros apoyamos la universalidad de la ley. No creemos solamente en dar leyes a los sectores que vienen a pedir algo, como si el resto de las organizaciones o de las personas que no están involucradas en esos sectores no tuvieran también los mismos derechos. Es por eso que creemos en la universalidad de las políticas sociales, es por ello que creemos en la asignación de los recursos públicos sin partidismos, y es por eso que creemos que la generación de empleo es la mejor de las políticas para combatir la pobreza. El resto son instrumentos que pueda ser que cada vez los necesitemos menos, porque la propia iniciativa de los individuos se genere para sí mismo lo que es el orgullo de cada padre de familia, que es tener un trabajo digno, y no esperar siempre que el Estado sea que los apalanque para poder llevar a sus familias que comer el tiempo. Simplemente una pequeña aclaración. No recibimos un país desendeudado. El solo hecho de que nuestro gobierno salió del default es una prueba de ello, y los 37.700 millones de pesos que tenemos que pagar en el 2017 que vienen heredados son otra muestra también que algo de deuda también dejaron para que nosotros nos hiciéramos cargo. Nada más, señor presidente.